Bueno, y continuamos nuevamente con Golpe de Timón en esta nuestra 10ª entrega, Ningma. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ever? Vamos a hablar de socialismo rentístico o capitalismo rentista en Venezuela. ¿Qué dilema, ¿no? Nuestro gran problema estructural es que somos un país rentístico. Y somos un país rentístico porque fundamentalmente vivimos de algo que producimos, que produce muy pocos en el país, pero que genera un margen de ganancia muy grande y sobre eso se puede mantener el resto del país. Eso es una cosa bien irónica, porque aún a pesar de que el pueblo venezolano es muy trabajador, esa tesis de que el pueblo venezolano es flojo es mentira, Iber. Aquí más de uno que nos está viendo se para a las 3 o 4 de la mañana para llegar a su trabajo, si vive en Guarenas, en Guatire, en Charallave. Llega a la ciudad y después se va de aquí para no agarrar la cola a las 8 o 9 de la noche. Y además las horas de trabajo las cumple en 8, incluso muchas horas más. Pero el problema es qué hacemos con el trabajo. Resulta ser que el trabajo termina siendo un elemento de servicios, un elemento terciario, un elemento no directamente productivo. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente dinero para distribuir y como consecuencia del amplio dinero para distribuir terminamos entonces nosotros gastando ese dinero o haciendo de ese dinero una caja de multiplicación del dinero y entonces el dinero se multiplica a sí mismo, pero no tiene un origen productivo, sino solamente ese maravilloso petróleo que algunos dicen que es el excremento del diablo. Y fíjate, veamos todo, que hemos querido abordar este tema como los últimos 3 recientes programas Golpe de Timón, que han sido unos programas en los cuales hemos tratado de profundizar en la medida del tiempo. Hacerlo un poco más estructurales. Además porque Iber está de viaje en este momento, ustedes lo están viendo aquí, pero él se encuentra de viaje por actividades laborales fuera del país y por lo tanto estamos nosotros tratando de cubrir con temas estructurales que tengan absoluta vigencia para ustedes. Exactamente. Fíjate que el tema del capitalismo rentístico viene a ponerse sobre el tapete cada vez que hay una devaluación. Y el pasado mes de enero, precisamente, ocurrió la 10ª devaluación que se ha llevado adelante en estos 14 años de gobierno bolivariano. Y fue cuando se anunció que el bolívar pasaba de 4.30 a 6.30, es decir, hubo una devaluación de 46.5%, Nigmer. De la noche a la mañana, todos los ingresos de los venezolanos pasaron a deprimirse, a devaluarse más o menos en esa misma proporción. Pero qué paradoja, Nigmer. Resulta que los adinerados que tienen sus cuentas en dólares, de la noche a la mañana también se le incrementó el uso de esos dólares en 46.5%. No solamente ellos, sino los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres. Pero no solamente ellos, sino aquellos que son propietarios de medios de producción, verdaderos medios de producción. No estoy hablando, aunque el que tiene el taxi también se le incrementó su capital. O sea, todo el que es dueño de un capital también se le revalúa su capital y por lo tanto entonces hubo un incremento desde el punto de vista del valor del capital, pero el dinero que fluye es menos. Porque es un incremento nominal, Nigmer. Ahora fíjate, esta devaluación, ¿por qué la lleva adelante el gobierno? A pesar de ser un gobierno revolucionario, pero que está atrapado en una estructura rentística que va más allá del color ideológico del gobierno que le toque asumir las riendas de nuestro país. ¿Por qué se hace esta devaluación? Porque el Estado venezolano, sus ingresos, nuestros ingresos, en un 98% provienen de la venta de petróleo y derivados. Esa venta de hidrocarburos, que es un 98% nutre nuestra economía, el gobierno necesita aumentar el rendimiento de esos dólares que recibe del exterior para poder cubrir el déficit público que tenemos, es decir, para poder financiar en la misma medida las visiones sociales y todos los programas ambiciosos que ha llevado adelante nuestro gobierno revolucionario, se necesita que los dólares que recibe del exterior nuestro gobierno por cada barril de petróleo, pues rindan más. Entonces PDVSA se los vende al Banco Central y el Banco Central los paga a 6.30. Por eso es una medida fiscal. Pero perdemos dinero líquido que nosotros estamos manejando, pero a su vez el gobierno fortalece la posibilidad de tener mayor liquidez para aplicar políticas que beneficien más a la ciudadanía, o simplemente es para mantener esas políticas. No, bueno, la idea es poder mantenerlas e incrementarlas, pero por eso es que somos tan susceptibles, nuestra economía es tan sensible a cualquier subida o baja del precio del petróleo, porque así como se incrementa el valor nominal de los bienes de capital, pues también se deprime el salario, que es el que devenga cada uno de nosotros en nuestro trabajo. Lo que pasa es que en Venezuela, por nuestra economía rentista,
ya nosotros el trabajo no lo tenemos valorado como si se valora en un capitalismo convencional, en el cual el trabajo es la única fuente de toda riqueza. No, pues resulta que en Venezuela, en virtud de que dependemos en esta gran medida de la renta petrolera, pues el trabajo pierde sentido porque el petróleo, como diría el maestro Asdrúbal Batista, es un medio de producción no producido, está allí bajo la tierra, nadie lo produjo. Entonces por eso en Venezuela, nuestra lucha de clase, fíjense que se da por el control de los medios de producción, sí, efectivamente, como lo dijo Marx, pero con la particularidad de que aquí la lucha entre las clases sociales y entre los grupos de la sociedad es por el control de la renta petrolera. Por eso es que en Venezuela no ha sido necesario hasta ahora expropiar en gran medida a los supuestos propietarios de medios de producción, porque el principal propietario del medio de producción es el propio Estado, que domina la riqueza, que genera más riqueza, es el que genera más riqueza. Entonces esto ha generado todo un capitalismo distorsionado que han tenido que hacerle frente todos los gobiernos en Venezuela, unos de una forma más progresista, como lo ha hecho la Revolución Bolivariana, y en qué ha consistido esas posturas avanzadas de nuestra era bolivariana, en distribuir popularmente la renta y que no solamente se quede en manos de los grandes capitales. Una vez escuché al presidente de la República, después lo escuché 2 veces más, Hugo Chávez Frías, durante los 14 años de gobierno, decir una frase que me gustaría que nos las explicaras, Heiber. ¿Es posible un socialismo petrolero? Nuestro socialismo es eminentemente petrolero. Eso en sí no trae consigo pues nada que lo desmerezca. El problema es que sea rentístico, es decir, un socialismo que dependa de la renta del petróleo. Ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque entonces resulta que si bien recibimos ingentes cantidades de dólares, alrededor de 60.000 millones de dólares anuales por la venta de petróleo, esos dólares pues los tenemos que lamentablemente sacar nuevamente al exterior, que se los apropien las transnacionales a cambio de los productos que importamos. Es decir, cada par de zapatos que nosotros compramos en el mercado, que viene de afuera, se requieren dólares para pagar su importación. Cosa distinta ocurriría si el zapato es de fabricación nacional, porque entonces el Estado venezolano los dólares se los podría ahorrar en ese par de zapatos y más bien apoyar la inversión nacional del aparato productivo de pequeños y medianos empresarios que produzcan calzado, y así no tener que depender del mercado internacional de productos que importamos y del mercado internacional del petróleo. Ahora, Heiber, pero entonces lo que tú nos quieres decir es que la única solución es la que está acuñada en esa frase de sembrar el petróleo, o por el contrario, también hay otra opción pareciera y que la plantea la gente que está con la derecha, la gente que apoya a Capriles Radonsky, que es la posibilidad de asumirnos como lo que somos, convertirnos dentro del mapa mundial en unos exclusivos monoproductores y no pretender generar políticas desarrollistas y de industrialización en otras áreas, y que explotemos aún más el petróleo, incrementemos más la producción de petróleo y le saquemos el jugo a lo que tenemos y realmente nos da dinero. ¿Cuál es la opción? Mira, Nimber, la siembra del petróleo, por la cual abogó y fue quien la propuso Arturo Uslar Pietri, y sea Alfonso, creo que fue el primero que lo dijo. Yo recuerdo a Uslar Pietri. Se sembró en demasía el petróleo. El problema es en qué clase social se siembra. Nimber, fíjate que los grandes capitales que el Estado invirtió en apuntalar una burguesía nacional, entregándole créditos para que crearan industria, para que la modernizaran, para que aumentara su productividad, desde los años 60, Nimber, esos dineros que el Estado, a través de los dólares que ha obtenido, producto de la venta del petróleo, se los ha entregado a los empresarios, Nimber, en buena medida, no todos, pero la gran mayoría, se los rumbearon, dilapidaron esos dólares. Hasta los propios gobiernos adecos dijeron que veían con mucha tristeza cómo el dinero que se le entregó para apuntalar la burguesía nacional, pues terminó pagando joyas y damiselas bellas en París. Nimber. Entonces, ¿qué no hay burguesía? O sea, hay burguesía. Aquí hay una burguesía parasitaria del petróleo, no es el Burgos de la Revolución Francesa, que es quien se ingenia la mejor combinación de los factores productivos a costa de extraer la plusvalía, a costa de explotar al trabajador para generar ganancias. No, aquí el Burgos, que culturalmente se ha gestado, es un burgués que lucha por ver cómo hace triquiñuelas para obtener la mayor tajada de dólares del Estado, ¿no? Vamos
hemos finalizado por el día de hoy. Esto es un tema para hacer 80 programas más de entre 10 y 12 minutos, pero se nos ha agotado el tiempo por el día de hoy. Así que quedamos pendientes para el próximo golpe de timón, en donde estaremos tratando temas que seguramente serán de su interés, no solamente de coyuntura, sino de visión estructural. Recordemos, la solución contra esta gran dependencia rentista del petróleo es la producción nacional, bien sea de empresas privadas o de empresas sociales. Es producir aquí lo que en estos momentos estamos importando y estamos entregando los dólares del mismo mercado internacional de donde viene cuando nosotros vendemos el petróleo. Mano de obra productiva. Mano de obra productiva y golpe de timón. Hasta